días, licenciado Robinson Erazo. Buenos días, muchas gracias por esta invitación que usted me hace. Me presento, mi nombre es Sarita Estefanía Tembú, de la institución educativa Barrio Obrero de grado quinto 1. Le vengo a hacer una entrevista acerca de su profesión y un poco de su vida. Mi primera pregunta es, ¿a los cuántos años empezó a ejercer su carrera? Bueno, muchas gracias Sarita y gracias a la institución educativa Barrio Obrero por hacer estas actividades. Yo empecé a trabajar en la docencia, en educación, cuando yo tenía aproximadamente unos 24 años de edad, que había terminado mis estudios, y tengo 20 años de estar trabajando con estudiantes en básica secundaria. ¿En qué colegio empezó usted a ejercer su carrera? Bueno, cuando yo inicié estaba por contrato municipal aquí en Ipiales y fue en el colegio filipense, pues gracias a Dios ocurrió el contrato, no era nombramiento, aquí en el casco urbano de la ciudad de Ipiales. Luego de un tiempo tuve que trabajar en otros colegios porque ocurrieron unos traslados por necesidad del servicio. ¿Por qué le gusta ser profesor? Bueno, yo tenía una familia que ellos simpatizaban mucho por el lado de la carrera militar, bueno, y por ese estilo de trabajos, pero desde el grado 10º, cuando yo estaba por allá, yo estudiaba en el colegio Ciudad de Ipiales, allá hice mi bachillerato. En el grado 10º había un profesor de los muchos que yo tenía que, como dicen, marcó mi vida porque él me contaba cómo era el trabajo de un profesor, cuáles eran las horas de trabajo, desde qué hora iniciaba, a qué hora salía, cómo era la preparación de clase. Incluso el profesor me invitó tanto para que yo trabajara o estudiara docencia, que él llegó a contarme qué carreras habían y qué universidades de aquí de Nariño podría yo vincularme para estudiar docencia. También me contaba, me acuerdo mucho, sobre cuál era el salario que devengaba un docente en ese tiempo, y pues todo eso, como era una información completa, me motivó a estudiar docencia, partiendo de que yo tenía mucha inclinación hacia que me dejen encargada las clases de mis compañeros. Yo ayudaba con la disciplina, los profesores me decían a veces, coja un tema y desarróllelo usted. Y entonces a mí me gustaba mucho lo de docencia, por eso creí posible esa vinculación a docencia, aunque debo aclarar que familiares docentes en ese tiempo yo no tenía. De mi familia yo soy el primero que decidió estudiar docencia, destacando eso, porque habían profesores que ellos, entre esos ese profesor del Colegio Ciudad de Ipiales, que me motivó a estudiar esta carrera. ¿Cuántos años lleva teniendo esta carrera? Bueno, gracias a Dios, luego de que yo logré mi nombramiento, trabajé un año de contrato municipal. Eso fue en el año 1994, y al siguiente año, en el 95, ya tenía mi nombramiento, y de ahí para acá he trabajado en forma ininterrumpida y llevo 20 años de servicio al servicio del Estado en diferentes colegios oficiales. ¿Cuál es la mejor parte de ser profesor? Bueno, la mejor parte de ser profesor es que uno puede servir no solamente a la juventud, a la niñez, sino que el ser profesor le da a uno una amplia gama de posibilidades, como trabajar con los padres de familia. Yo he sido profesor de centros de educación no formal, en donde además de darles clase a sus hijos en los colegios, yo me encontraba con los padres de familia en los centros de educación no formal, y es bonito pues hablar con los padres de familia y formarlos a ellos y conocer también, es como conocer toda la familia. Adicionalmente, ser profesor también lo vincula a uno para trabajar con los mismos compañeros de trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos dándoles cursos para ascenso en el escalafón nacional, es decir que he trabajado formando rectores, formando profesores,
Y eso, aparte de darle satisfacciones a nivel personal, también repercute en la parte familiar, puesto que le da comodidad. Es decir, uno puede satisfacer las necesidades de la familia en forma económica, también porque uno está trabajando vinculado con varios sectores. ¿A qué hora entra usted a su trabajo? Bueno, actualmente yo trabajo en la jornada de la tarde. Yo entro a las 12:40, toca el timbre para que los estudiantes ya estén en las aulas, pero nosotros, la mayoría de profesores, llegamos unos 10 minutos antes. Antes no se puede porque hay una jornada de la mañana en el colegio, pero unos 10 minutos para poder prepararnos, organizar el material que vamos a trabajar con estudiantes y esperarlos a ellos para que cuando ellos lleguen lo encuentren a uno ya en el salón donde se va a trabajar. Y termino, eso es desde las 12:40 porque es jornada de la tarde. También aclarando de que aquí en Ipiales hay como 3 o 4 colegios nomás que trabajan en la jornada de la tarde y salgo a las 6:30 de la tarde. Si usted no hubiera escogido la profesión de profesor, ¿qué otra profesión hubiera escogido? Bueno, esa es una de las más difíciles de contestar porque cuando uno va a elegir una carrera, la parte económica es fundamental. Y la parte económica, cuando uno es muchacho, joven, adolescente, tal vez uno no puede decidir sobre eso porque pues los papás de uno son los que le dan para estudiar. Ese fue mi caso en particular. Sé que para otros no es así porque ellos trabajan, pero mi caso fue así. Financiaron mi carrera mi papá y mi mamá y a mí me gustaba mucho, mucho lo que es la medicina, pero no había, en primer lugar, aquí en Nariño las facultades de educación que le brindaran la carrera de medicina. Entonces, y tampoco, si lo hubiera habido, pues el costo era muy elevado. Entonces, las condiciones económicas de mi familia no estaban a ese tono. Entonces, era la única carrera que yo quería estudiar. Habría que mirar otros factores, porque yo no le quiero echar la culpa tampoco a la familia y al factor económico por los ingresos y el trabajo de quienes sostenían mi casa, sino que también habría que haber esperado el puntaje de las pruebas de estado que yo mismo hubiera obtenido para saber si yo hubiera sido capaz de ingresar a eso. Pero las posibilidades económicas, que es un factor primordial, no estaban a mi favor. Para docencia, cuando yo avanzo a estudiar, me doy cuenta que mi papá no era muy dado a que yo estudiara docencia, porque como les dije antes, ellos querían que yo sea militar. Entonces, para mi sorpresa, mi papá, cuando terminé mi bachillerato, me vinculó directamente a una universidad privada. Entonces yo decía, pues hubiera sido posible estudiar medicina, porque yo estudié docencia en una universidad privada en la capital del departamento de Nariño, o sea, en Pasto. Y la última pregunta es de su vida personal. ¿Cuántos años lleva casado con su esposa y cómo es la convivencia en su matrimonio? Bueno, muchas gracias. Esa pregunta ya tiene que ver con mi familia y yo quiero expresar a todos los estudiantes de la institución educativa Barrio Obrero, a los profesores, decirles que a veces piensan que la docencia no es tan bueno, no es una carrera tan buena, pero yo sí quiero decirles que gracias a eso, gracias a una cultura que uno lleva frente de responsabilidad frente a la sociedad, a los valores que a uno le enseñan allí. Yo llevo 20 años de casado y tengo 2 hijos. Tengo uno que tiene 17 años y otro que está, el hijo que tiene 17 años está en la universidad, está en segundo semestre, y tengo otro que está estudiando en otro colegio de aquí de Ipiales, porque vivimos cerca de la institución, más que todo está estudiando en el colegio seminario y está en grado 9º. Tengo una familia bonita, agradable y no hemos tenido problemas, hemos sido beneficiados con la felicidad que un hogar debe tener y bueno, eso yo creo que hace parte también de que uno pueda brindar un buen trabajo como docente, el vivir en armonía en la casa,
que el Estado mismo a uno por su trabajo y estar vinculado a un colegio oficial le pueda dar unos recursos económicos para vivir tranquilo. Entonces yo sí les digo a los jovencitos como usted, Sarita, que la docencia es una carrera bonita. Tengo una familia muy estable, tratamos de hacer lo mejor posible y los invito y las invito a los estudiantes de este colegio y si algún día los padres de familia ven esta entrevista que usted me hace, decirles que los motiven, porque la docencia, que sus hijos estudien, que ustedes jovencitos estudien para ser profesores, sería algo formidable, algo genial. Yo me imagino esa juventud ya formándose para ser profesores y que puedan ustedes liderar los colegios, las universidades, los preescolares, sería algo magnífico. Entonces los invito para que en medio de esas posibilidades, cuando digan quiero estudiar medicina, quiero estudiar para ser militar, para estudiar derecho, también tengan en cuenta que la docencia es algo bien remunerado y le proporciona felicidad a nivel familiar, a nivel personal y en todos los ámbitos de la vida de ustedes. Muchas gracias. Le agradezco por esta entrevista, licenciado Robinson Erazo. No, a ustedes muchas gracias y especialmente al docente o a la profesora que le ha dejado esta entrevista. Y yo no sé cómo se llama su profesora o el profesor que dejó esta entrevista. ¿Cuál es el nombre de él? Doris Rocío Morán Guerrero. Entonces yo quiero agradecerle a la profesora Doris Rocío Morán, decirle que cuando usted deja esos trabajos a los estudiantes, ellos empiezan a consultarle desde edades muy tempranas, empiezan a consultarles a profesionales sobre su carrera. Qué bueno sería que le pregunten también una entrevista a los médicos, militares, bueno, a todos, varios profesionales para que el jovencito, lo que usted está haciendo, profe Doris, es que el jovencito vaya escogiendo desde ya, vaya mirando las diferentes gamas de profesiones que hay aquí en el país para que ellos puedan vincularse laboralmente después. Así que agradecimientos a ustedes, Sarita, a la profesora Doris, a la institución educativa Barrio Obrero, y están haciendo un buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.